Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos ustedes, los que están mirando esta transmisión en el Face, donde quiera que estén, les mando un saludo. Soy Rubén Rojero, estamos acá ministrando en Zacatecas, Sombrerete, Zacatecas. Un saludo de parte mía y de parte de todos los que están aquí también conmigo, también deleitándonos en la palabra de Dios. Es nuestra comida espiritual. Vamos a seguir adelante, a proseguir con el estudio de Apocalipsis, capítulo 19. Fíjense, en este capítulo 19 ya son 3 enseñanzas. Es tan interesante que está este capítulo 19 de Apocalipsis. Tiene una traducción espiritual muy profunda. Se ha dicho que cuando uno come, ¿verdad?, hay que masticar bien la comida, ¿no? Porque si no mastica bien la comida, pues a veces no hay buena digestión, no hay buen efecto, no es lo mismo, ¿verdad? Como cuando uno la mastica bien la comida, Entonces, por eso estamos nosotros estudiando este capítulo y vamos a llegar hasta el capítulo 22. Ahí vamos hasta echarle ganas, por poco a poco nos vamos a ir profundizando mucho, porque es que el libro de Apocalipsis es un libro muy profundo. Vamos a leer, le voy a pedir a mis lectores que me ayuden a leer el capítulo 19, del versículo 11 al versículo 21. Yo empiezo el 11, dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisará el lajar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de los jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Aquí estamos mirando a un jinete en un caballo blanco. Aquí miramos un contraste, porque en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, también habla de un jinete de un caballo blanco. Pero este jinete no es Jesucristo. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Sí? Se fija, aquí dice que tenía un arco, pero no dice que tenía flecha. Nada más tenía un arco. Dice, y le fue dada una corona. ¿Sí? En otras palabras, él no traía la corona. A él le fue dada la corona. Él era un político. A los políticos la gente les da el poder, ¿verdad? Pero aquí dice, y salió venciendo para vencer. Pero ¿cuál era el objetivo de este político? Bueno, aquí lo mostramos bien, ¿verdad? Esta traducción en el versículo 2.
Dice, y el que lo montaba a ese caballo blanco tenía un arco. El arco en la Biblia es un símbolo de paz. ¿Se acuerda que en el capítulo 9 de Génesis, cuando ya Dios, después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, ¿sabes qué? Dice, ya no vuelvo a destruir la tierra con agua. Y allí apareció un arco iris. Se supone que el arco, ¿verdad? Es un símbolo de paz. Este jinete del caballo blanco en el capítulo 6 es nada menos que el anticristo. ¿Por qué? Porque le fue dada una corona. Y al anticristo se le va a dar una corona cuando él reine. Todos los presidentes de todas las repúblicas de todo el mundo le van a ceder el poder a él. Le van a decir, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a ser todavía los presidentes aquí en nuestra república. Tú úsanos, aquí vamos a representarte, pero ya no como los mandamás aquí. Aquí lo que tú digas se va a hacer. Tú nada más ordena por medio de nosotros y nosotros pasamos la voz a la gente y la gente tiene que hacer lo que tú ordenes. Nosotros vamos a reforzar esa orden. Así es como va a trabajar el anticristo. Va a tener un poder a nivel mundial. ¿Y qué cree? Ahorita se está hablando de que le quieren pasar todo el poder a la Organización Mundial de la Salud para que cuando haya otra epidemia, que ellos ordenen que todo el mundo se vacune, que no quede nadie. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Cuando entró el COVID, ¿verdad? 19, se dice que nada más el 75% de personas en el mundo se vacunaron. El otro 25% no. Entonces sabe de que dijeron, no es justo porque los que no se vacunaron pueden enfermar a los que sí se vacunaron. Pues ¿cómo los van a enfermar si están vacunados? Mire, los gobiernos hacen tácticas, Tenga mucho cuidado con los gobiernos. Tenga mucho cuidado usted por quién vota. ¿Por qué? Porque últimamente se han abierto los portones, las puertas para que entren políticos que traigan consigo las mochilas, donde ahí en esas mochilas traen las ideas comunistas. Empiezan con socialismo, pero el socialismo es el umbral para el comunismo. ¿Quieres saber cómo viven los pobres comunistas? Pues nada más vaya a Cuba, vaya allá con Nicolás Maduro, vaya allá con los rusos, mire con los chinos. Los chinos hacen que hasta los niños trabajen, hasta de 6 a 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Los tienen esclavizados. Así que mire, poco a poco van entrando ese tipo de leyes, ese tipo de modificaciones políticas. Se está acercando al mismo tiempo en el mundo y al mismo tiempo se está preparando el camino para la entrada triunfal para ese hombre que se llama el anticristo. La Biblia lo llama el hijo de perdición, el hombre que se levanta y hace guerra contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Él mismo se hace pasar como Dios, basado a la palabra de Dios. Ese hombre con su nuevo sistema político, comunista, político y monetario, cancelará el efectivo y todo será digitalizado. Aunque no lo crea, van a desaparecer los billetes. Sí. Y a mí tanto que me gustan los billetes de 50 pesos. Principalmente ese billetito que trae el ajolote. Pues mire, se dice que va a desaparecer el efectivo. Ese hombre va a controlar al mundo por medio de los noticieros y por medio de los medios de comunicación, de diversos medios de comunicación. Él tratará de desprestigiar el evangelio bíblico. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído un libro que se llama El Código Da Vinci.
Yo leí la mitad del libro, pero ¿sabe qué? Me dio pena, no lo aguanté, porque es que hablan muy feo de Cristo. Le tuercen a la palabra. Completamente erróneo. Es mentira lo que dicen ahí en ese código de Vinci. Ahí en un lugar dicen que la María Magdalena, era amante de Jesucristo. Y luego también dice que el apóstol Juan, el apóstol amado, que era también amante de Jesucristo. O sea que mire, así van a salir. Es más, ya hay películas ahorita que están desprestigiando a Jesucristo. Lo están mostrando como si nuestro Señor Jesucristo fuera un gay. Los LGBT le van a dar banderazo a la agenda por medio del poder que les va a dar el anticristo. Esa agenda que traía Joe Biden, ¿verdad? Esa agenda la van a seguir bandereando todavía más y más. Ese sistema viene que vuela. Ahorita está un poquito en pausa, porque el presidente Donald Trump, ¿verdad? Muchos lo odian, muchos lo detestan, ¿verdad? Pues yo no voy a hablar ni mal ni bien de él. Yo pienso que los presidentes están haciendo su trabajo. Yo pienso que ellos están haciendo lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? Entonces la Biblia habla bien claramente, en 1 de Pedro capítulo 2, dice claramente que nos sujetemos al rey y que lo honremos al rey, Y luego en Romanos capítulo 13 también dice que nos sujetemos a las autoridades terrenales porque son puestas por Dios. Dice, todo aquel que se antepone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice, haz el bien y tendrás la alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios, vengador para los que hacen lo malo. Así que mire, los gobernantes, pues ellos están haciendo su trabajo, ¿verdad? Donald Trump, él profesa que él es creyente. No sé qué tipo de creyente. Yo ya lo examiné poquito, ya escuché su modo de hablar y tal parece que es masón. Pero no sé, no puedo decirlo, no puedo yo asegurarlo. Pero lo único que sí sé es de que él es el que se antepone a todo lo que ya traía la agenda anterior. Ya en Estados Unidos, ya en algunos lugares, ya habían hecho ya sanitarios para que entraran hombres y mujeres juntos ya, ¿verdad? Tengo una persona conocida, ¿verdad? No digo su nombre, que dice que cuando ella iba al baño, dice, yo hasta me aguantaba, dice, yo allí trabajaba en ese lugar, dice, pero yo me aguantaba de ir al baño hasta ir a la casa o a otro lugar, dice, ¿por qué? Porque es que allí entran en el baño hombres y mujeres. Dice, un día entré yo al baño y entró un hombre grandotote, así gordote. ¿Y qué anda haciendo aquí? Uno está impuesta, dice. A que mujeres con mujeres, así que fue la última vez que fue al baño. Entonces esa era la agenda que traía el presidente Joe Biden. ¿Y sabe qué, oiga? Esa agenda va a seguir adelante. Ahorita está en pausa. ¿Por qué? Porque Donald Trump, Nayib Bukele, están poniéndole un alto a eso. Pero ellos pues no van a ser eternos, ellos tienen su periodo, ellos van a salir, van a terminar pronto. A nosotros lo que nos queda, lo que nos pertenece a nosotros es estudiar las escrituras y aferrarnos a la profecía. Cristo viene. Él está preparándose ya ahorita. Él está preparando las maletas para venir ya por su iglesia. Pero dice la palabra de Dios que Él no va a venir pronto. Mire, hay unos predicadores que dicen que la guerra en Israel, y Cristo puede venir en cualquier momento, el arrebatamiento. Y no, yo no digo eso. No. Jesucristo dijo, habrá guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. ¿Ok? No se paniquen. Porque habrá temblores de tierra, habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestes, ¿verdad? Pero ese solamente es principio de dolores.
Así que no, yo creo con todo mi corazón que la iglesia de hoy está muy llena de humanismo. Yo soy estudioso de la Biblia. A mí me encanta leer la palabra de Dios. Es mi estilo de vida, leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla. Yo soy de los que tienen comunión con Dios. Entonces, ¿sabe qué? Noto que muchas iglesias ahorita se juntan nada más por dinero, nada más por beneficio, nada más. O muchos creyentes adoran a Dios simplemente porque les está yendo bien. Pero cuando les está yendo mal, hasta dejan de ir a la iglesia y andan con los brazos caídos, andan desanimados, ¿verdad? Pero nada más les está yendo bien. Y parecen pavorreales. ¿Ya mirado los pavorreales cuando se esponjan bien bonito a Dios? No, mire, ¿sabe qué? La Biblia dice que demos gracias en todo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, hablando del arrebatamiento, yo creo, es mi punto de vista, ya lo declaré, ya lo enseñé. Yo creo que la iglesia cristiana sí va a pasar por la tribulación. Pero una cosa es que pase por la tribulación, pero yo no creo que la iglesia cristiana va a pasar por la gran tribulación. La tribulación es la primera mitad de los 7 años. Son 3 años y medio. Como 1 año y medio va a ser pura paz, va a ser pura prosperidad. El anticristo va a hacer lo bueno, él va a hacer un pacto. Que a Israel no se le moleste por 7 años. Y que no haya guerras por 7 años, que haya pura paz. Pero mire, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto, va a traicionar a los israelitas. Y se va a levantar en contra de ellos, y aparte se va a levantar en contra de todos los creyentes. Y él va a exigir, es más, yo no le quiero decir, mejor quiero que la Biblia sea la que nos enseñe. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 7. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se fija? Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué más? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Se fija aquí, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solamente que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Sabe de quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo de la iglesia y el Espíritu Santo. Ahorita ya hay mucha maldad, pero la que detiene esa maldad ahorita es la iglesia cristiana, las iglesias, todo lo que habla de Dios. También las católicas traen un mensaje de Dios, traen un mensaje espiritual. Yo no le quito a las católicas. También enseñan de que debemos de amar a Dios, ¿verdad? Y los mandamientos y todo eso, ¿no? Y que debemos de amar los unos a los otros, ¿verdad? En otras palabras, también enseñan de Dios. Pero no enseñan la Biblia a profundidad, como nosotros. Pero así como yo estoy enseñando, hay millones y millones de varones que también enseñan a profundidad la palabra de Dios. Y por eso mucha gente no se descarría. Por eso no se tiran al sistema del mundo, al sistema agnóstico. No. Tratan de seguir a Dios, tratan de tenerle temor a Dios.
Y por eso el mundo no se ha enmojecido de la noche a la mañana. Pero ¿sabe qué? Va a llegar el día que Dios va a quitar a todos los que de veras creen en Él. A todos los que ya no va a haber palabra de Dios, ya no va a haber nadie que va a enseñar la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? El mundo se va a pudrir de la noche a la mañana. Va a explotar la maldad, los crímenes, los robos, las injusticias. Allí solamente los ricos son los que van a salir adelante, los poderosos. Y los que la van a llevar todo el tiempo, los que la han llevado son los pobres. Así que eso se acerca ya. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 8, dice. Después de que ya se ha quitado del medio la iglesia y el Espíritu Santo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. En otras palabras, Satanás va a usar a ese hombre. Se le va a meter el diablo, se le va a meter a ese hombre. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese hombre va a usar mucho la tecnología. Ahorita hay una tecnología que se llama Proyecto Blue Beam. Si quiere, métase al internet e investigue a qué se refiere eso. Esos hacen que haya visiones allá en el cielo. Cosas que no cualquier persona puede hacer. Apariciones y todo eso. Es el Proyecto Blue Beam. Se dice que ese Proyecto Blue Beam lo va a usar el anticristo antes de que venga Jesucristo y va a echarle mentira al mundo. Va a decir, ese fue Jesucristo, síganlo, váyase con él. ¿Se acuerda usted que en Mateo capítulo 24 Jesús dijo bien claramente, dice, van a venir muchos Cristos, no les crean? Ahorita vamos a leer allí, pero mire, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mucha gente busca señales, es lo malo, que la gente busca milagros. La gente viene a que les ayuden, y si les ayudan, lo siguen, y si no les ayudan, no lo siguen. Yo soy político, pero yo a la gente yo no le doy nada. Yo quiero actuar para hacer algo por el municipio, por el estado. Sí, yo soy hasta certificado, tengo credenciales. Pero yo no compro la gente, eso es manipularlos. Yo quiero hacer algo bueno para el país, para el estado y para el municipio, ¿verdad? Si yo entro algún día, ¿verdad? Yo voy a hacer la diferencia, pero yo no voy a comprar a nadie. Ya cuando esté que ya haya ganado, entonces sí, vamos a servirles, vamos a ayudarles, ¿verdad? Pero no, va a empezar a darles dádivas, y la gente se va a arrimar. Entonces, versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea que Dios mismo hace que este hombre entre y agarre el poder y que ejerza todos esos milagros para que la gente se pierda, porque ya sabe Dios que ya no son de él. Dios ya sabe Dios sabe, la Biblia dice bien claramente en Timoteo, dice, conoce a Dios, Dios conoce a los suyos, dice. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Dice, porque en una casa hay utensilios ¿verdad? De honra y también de deshonra. Dice, pero nosotros debemos de ser utensilios de honra, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Pero hay mucha gente que ¿verdad? Dicen que profesan creer en Dios, pero andan siguiendo sus propios deseos. Andan tras la avaricia, quieren algo. No le abren el corazón verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿sabe qué? Dios sabe quién son. Y por eso manda al anticristo también él. Y le da autoridad para que haga milagros también. ¿Para qué? Para que se pierda la gente, ¿verdad? Y que lo sigan a él. Y luego dice aquí en el versículo 10, dice, 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Lo que me llama la atención que aquí, versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahorita miramos muchas mentiras en el mundo. Miramos brujerías. El otro día andaba yo en sombrerete y ahí andaba un hombre allí con una víbora de cascabel, fíjese. Y anda diciéndole a la gente, mire, acérquense, acérquense. Miren que mire, la víborita me va a obedecer y miren, me va a hablar conmigo y todo. No, yo pasé, yo no tengo por qué andar mirando esto. Y lo malo que mucha gente sí se arrima. ¿Eh? Hay mucha mentira ahorita. Hay mucha brujería. ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Todas las mentiras provienen de una. Provienen de la mentira de Satanás en el jardín de Edén. ¿Eh? Por eso la palabra de Dios por eso Dios nos exhorta a que caminemos conforme la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y luego en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, todo lo que hables, habla conforme las palabras que Dios da, no conforme las que el mundo da. Hay muchas mentiras en el mundo. De veras. Hay que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Por eso va a venir el anticristo. Al anticristo nadie se le va a zafar. Cuando él venga, él va a usar la tecnología. Nos va a tener bien detectados donde quiera que tengamos. Es más, ¿sabe qué? Ahorita estoy haciendo un servicio en mi casa. ¿Sabe qué? Él se va a dar cuenta cuando esté dando un servicio yo en mi casa. Y van a venir a querer confiscar mi Biblia, van a querer echarme a la cárcel, a querer prohibirme. ¿Por qué? Porque ese hombre va a estar bien poderoso por medio de la tecnología. Vamos a Mateo capítulo 24. Versículo 22 al 28. A ver, mis lectores. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo allí, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las alcobas, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán también las águilas. Se fija aquí, nuestro Señor Jesucristo aquí nos especifica cómo va a ser su venida de Él. Para que no nos engañen por medio del proyecto Blue Beam. Ya ha habido en el pasado muchos que dicen que son Cristo. Por cierto que no hace mucho tiempo allá en Tijuana había cartelones, ¿verdad? Espectaculares, grandísimos, que cuestan mucho dinero, advirtiendo que en tal fecha iba a venir Cristo y que iba a venir Él. Y fíjese, para mi sorpresa, mucha gente creyó en eso. Es increíble. Pero no, mire, aquí, ¿verdad? Dice que ese hombre, cuando venga, él va a tratar de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso hay que empaparnos de la palabra. Hay muchos cristianos que no están preparados. Y si no están preparados, pues automáticamente van a cederse al sistema del anticristo. Muchos cederán, ya lo han hecho. Ya lo comprobamos, ahora que entró el COVID-19, muchísimos cristianos se vacunaron, fíjense. Sí, y ahorita apenas está saliendo de que era una vil mentira. Y que muchos de los que se vacunaron, que se están muriendo. Muchos nada más azotaban ahí en el suelo, ahí con ataques al corazón. Yo escuché de varios de ellos. Entonces, no, mire, estamos en tiempos difíciles.
Es muy importante que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es la única salida. Y aquí nos dice bien claramente cómo es como Él va a aparecer. Dice, versículo 27 dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mire, esta es una traducción, ¿verdad? Ya lo investigué yo mucho tiempo, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿verdad? Pues eso se lo dejo, ¿verdad? No quiero darle herejía tampoco, lo único que sí sé, que aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de la salvación, ¿verdad? De que Él va a venir al mundo, Él se va a llevar a los que creyentes de Él, los que creen en Él, a los hijos de Él. Mire, en Juan capítulo 1, versículo 12, ahí especifica que Dios tiene hijos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Los que creyeron y los que le recibieron, los que creyeron en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios mismo. En otras palabras, es algo sobrenatural. Es algo que no hay ser humano que pueda hacer eso, que todos los cristianos deben de nacer de nuevo. Nacer de la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza caída, la naturaleza muerta, la naturaleza fallida que cayó allá en el jardín de Edén. Dios le dijo a Adán, dice, si algún día comes de ese fruto de ese árbol, vas a morir. ¿Qué hizo Adán? Comió del fruto de ese árbol, pero no murió. Vivió más de 900 años todavía, pero sí murió espiritualmente. Y así es como está el mundo, muerto espiritualmente. El mundo sin Cristo son como zombies. Y bien vestiditos, con carros bien hermosos, con mansiones y todo, pero están muertos espiritualmente. Hay que nacer de nuevo. Tito 3:5, alguien léame Tito 3:5. Dice, Él nos amó, no porque nosotros le hayamos amado a Él primero, sino por su misericordia, por el lavamiento de la palabra de Dios y la regeneración del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Pues nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero fíjense, ahí en Tito, ahí dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Se acuerda que en Génesis capítulo 2, cuando creó Dios todos los animales y creó al hombre y a la mujer, dice, y los creó Dios según su género? Y cuando creó al hombre, a Adán y a Eva, dice, al hombre lo crié yo a mi imagen. A mi imagen lo crié yo, espiritualmente. Pero como entró el pecado en Adán y Eva, perdieron esa naturaleza, la imagen de Dios. Por eso hay tanta maldad ahorita en el mundo. Por eso hay tanta gente que mueren mutilados, ¿verdad? Los hacen pedazos y los avientan en bolsas de negras allí, de politenos, ¿verdad? Los torturan. Por eso hay tantos niños que tienen 5 años y ya hablan malas palabras, ya roban. ¿Por qué se les tiene que enseñar a los niños lo bueno? ¿Por qué? ¿Y por qué no se les tiene que enseñar lo malo a los niños? ¿Por qué? Porque lo malo ya lo traen. Porque vienen de Adán y Eva. Proverbios 13:23 dice, la necedad está en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:17, ¿qué dice ahí? 29:15 dice ahí. Dice, no rehuses corregir al muchacho. Dice.
Lo corregirás con vara. 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. Sí. Sí, así que entonces dice, no rehuses corregir al muchacho, dice, lo corregirás con vara, no morirá, sino que vas a salvar su alma del infierno. Es que mire, la naturaleza de Adán está ahí. La naturaleza caída, la naturaleza desobediente, la naturaleza pecadora. Todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, no le hace que viva allí en la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Tenemos que nacer de nuevo. Yo nací de nuevo. Hay mucha gente que me conoce cómo era yo cuando yo no era cristiano. Era bien mal habladote, era bien borracho, era adicto a la cocaína, al crack, era bien peleonero, ¿verdad? En las cantinas a veces nos agarramos 9 contra 9, anduve hasta en balaceras, y todo eso. Entonces, mire, caí en cárceles, ahí es donde yo empecé a leer la palabra de Dios. Ahí es donde yo realicé que, hey, yo estoy mal. ¿Sabe qué? Que a veces los golpes son los que le dan a uno buenas enseñanzas. El rey David dijo en el Salmo 119, versículo 75, dice, bueno me fue a mí ver sido afligido, porque solamente así pude entender tu palabra. Y lo mismo me sucedió a mí. Y es lo que necesita todo el mundo. Un despertar espiritual, un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si no, van a ser víctimas del anticristo. Y sí tienen oportunidad de salvarse, ¿no? Pero el anticristo, si mira que no quieren seguirlo, los va a decapitar. Con la guillotina. Apocalipsis 20, versículos 3 y 4, ¿qué dice ahí? Rápido. Apocalipsis 20, 3 y 4 dice, y miré las almas de los decapitados, dice. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades juzgaban, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca del 666 en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De veras, se va a poner feo cuando venga el anticristo. En Lucas capítulo 19, 27, allí mismo Jesucristo les dice a unos, dice, y a los que no quisieron que yo reinase sobre ellos, Traerlos acá y decapitarlos de la... traérmelos aquí y decapitarlos enfrente de mí. ¿Quieres ser decapitado? No le abra el corazón a Cristo Jesús ahorita. Ahorita estamos ya en los últimos días. Están pasando muchísimas cosas en el mundo ya. Cristo puede venir ya en cualquier momento, pero primero va a venir el anticristo. Pero cuando venga el anticristo, usted necesita estar preparado para defenderse del anticristo, no dejarse manipular por él. No. Tenemos que pasar la prueba. Ya cuando dice la palabra, dice a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Dice. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Así que viene el arrebatamiento, sí, va a haber, sí, pero muchos cristianos van a ceder a eso. Mire, ¿sabe por qué? Porque el anticristo hará un excelentísimo trabajo engañando al mundo, apoyado por los demás gobiernos terrenales. Él se las ingeniará para alejar a toda la gente de Dios. Viene una era completamente sin Dios. Por eso Dios le da el poder y la potestad a Jesucristo para que Él mismo sea quien los va a juzgar y guerreará contra ellos y los matará a todos. A todos esos gobernantes. Ahorita, para terminar, le voy a enseñar una cadena temática de versículos.
Apocalipsis 11, 15 al 19. ¿Qué dice ahí? El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y luego versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. A destruir a los que destruyen la tierra. Y luego Hebreos capítulo 12, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es fuego consumidor. Mucha gente no quiere oír eso. Todos dicen que Dios es amor y que Dios ama y todo eso. Miren, el que va a hacer esta guerra es Cristo. El jinete del caballo blanco, ese sí es Cristo. ¿Y él por qué? Él sí trae la corona. Él no es como el jinete del capítulo 6. A él le fue dada una corona. No, en el capítulo 19, versículo 11, 12 y 13 de allí, él trae su propia corona. Así que cuando llegue este tiempo se va a llevar a cabo un genocidio en todas las naciones. Un genocidio horrible. Léanme Salmo 110, versículos 5 y 6. Rápido. Dice, juzgará entre las naciones. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Se fija, juzgará entre las naciones, las llenará. Cuando dice llenará, eso quiere decir de que donde quiera que usted vaya va a estar un cadáver. Por cierto, de que en el libro de Ezequiel, capítulo 39, allí dice bien claramente que van a durar 7 meses enterrando cadáveres. Yo le animo que lea todo el capítulo 39 de Ezequiel. Va a haber enterradores especialistas porque creo que va a haber una guerra nuclear a nivel mundial. ¿Y por qué va a haber enterradores profesionales? Porque cuando hay cadáveres que tuvieron acceso a la radiación nuclear, si usted toca esos cadáveres, a usted también le va a tocar la radiación nuclear. Por eso no cualquier persona va a poder enterrar esos muertos. ¿Sí? Lea cuidadosamente el capítulo 39 de Ezequiel y ahí va a mirar de que va a haber un buen grupo de enterradores y van a durar 7 meses, fíjese, para enterrar todos los muertos que estén en el mundo. Es el genocidio que va a haber en el mundo, fíjese. Así va a terminar la era corta del anticristo y de sus seguidores. Así que, antes de terminar, ¿a quién sigues tú? Al sistema del mundo, porque Dios quiere que tú sigas el sistema de Dios. Y te lo voy a demostrar por medio de la palabra. Primera de Juan capítulo 2, 15. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, fíjese, allí dice todo, completamente todo. Todo lo que hay en el mundo. Sí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esos no provienen del Padre, sino son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y al enseñarle eso, y no estoy diciendo que yo soy testigo de Jehová, yo no pertenezco a ninguna religión, yo no soy ni católico, ni pentecostés, ni bautista, no, yo soy estudioso de la Biblia, yo soy seguidor de Cristo, yo soy bíblico, la Biblia es la palabra de Dios. Todas las iglesias que donde usted va allí, allá llega, hasta me dan ansias de que llega el pastor acá bien trajeado como si fuera diputado federal y todo eso, ¿no? Y la gente lo adora y lo honra como si fuera Dios. No, sáquese.
Yo creo que en esas iglesias, si viniera yo a predicar, a mí me echaban para afuera. Yo creo que en esas iglesias, si viniera el apóstol Pablo a predicar, no lo dejaran predicar. Yo creo que en esas iglesias, si viniera Jesucristo a predicar, no, es que mira lo que enseña él. No. Si alguien habló del arrepentimiento, fue Jesús. ¿Sí? Lucas capítulo 5, versículo 32 dice, los enfermos no tienen necesidad, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Se acuerdan que una vez vinieron unos y le dijeron a Jesucristo, oye, pero ¿por qué comes tú con los borrachos? ¿Y por qué comes tú con los pecadores y con los ladrones? ¿Por qué comes con ellos? Dijo él, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Dice, yo no vine a llamar a justos. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia pero no están arrepentidos. Entran a la iglesia y con su esposa ahí, ¿verdad? Pero ya tienen otra mujer por allá con hijos también allá. Yo no quiero estar en sus zapatos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿sabe qué? Mire, ese es el mensaje de hoy. Aquí lo que acabo de leer aquí en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, así es como va a terminar el anticristo. Vamos a mirar esto nosotros la próxima semana, ¿verdad? Vamos a entrar en el capítulo 20 de Apocalipsis. Que Dios les bendiga. Y yo espero que escuchen este mensaje y lo escuchen de nuevo. Hagan apuntes de las citas bíblicas. Yo enseño la Biblia. Hay mucha gente que enseña de la Biblia. Yo no enseño de la Biblia, yo enseño la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo se lo compruebo con la Biblia. Que Dios les bendiga y mucho gusto en saludar.